Hola a todos y todas. En el siguiente video nos vamos a dedicar a resolver los ejercicios propuestos que quedaron para la clase de la semana pasada. Esta era la clase de ejercicios para la pregunta 1 del certamen 3. Vamos a ver grafos rotulados y una red de actividad. Ya. Vamos al primer ejercicio entonces. Este nos decía, Pamela, una zanzana de intercambio en Londres, se encuentra alojando en una residencia ubicada en Bond Street. Pamela debe asistir a una reunión con sus compañeros de universidad en Central St. Giles, uno de los destinos más populares del centro de Londres y próximo a la estación Holborn. Luego nos dicen también que Pamela, como todo chileno debería decir ahí, está retrasada, pero sabe que usted tiene un gran entendimiento por los grafos rotulados, por lo que necesita que le ayude, necesita de su ayuda para lograr decidir qué ruta seguir para llegar a tiempo. Y luego también nos dicen que Pamela decide viajar en metro y le envía a usted por WhatsApp el mapa de la red de este medio, es decir, del metro de Londres, con los distintos caminos posibles. A continuación se muestra el mapa del metro de Londres en un grafo, en la figura 1. Entonces, abajo tenemos la tabla que nos indica que cuál nodo es cuál estación. Se nos decía también que Pamela está ubicada en Bond Street, es decir, estaría en A, y ella quiere llegar a Holborn, que sería en este caso G. También se nos dicen que el peso de cada arco acá representa el tiempo que tarda en realizar el tren el viaje. Y la primera pregunta acá nos dice, ¿cuánto tiempo tardará Pamela en llegar a la reunión? Nos dicen acá que indiquemos claramente el algoritmo a utilizar y su procedimiento. Entonces, lo primero, el algoritmo a utilizar, notemos que se nos pide una única distancia entre A y en este caso G. Entre los algoritmos que nosotros hemos visto, vamos a tener solo Dijkstra y Floyd-Warshall, porque dijimos que Bellman-Ford no lo vamos a evaluar. Y ya sabemos que Floyd-Warshall toma las distancias mínimas entre cada par de nodos, por lo cual sería ineficiente hacer eso si nosotros queremos saber la distancia mínima desde A hasta G. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar Dijkstra nosotros. Para eso vamos a ir acá, ahí, ya. Entonces aquí yo tengo lista estas mismas tablas, que son las que vimos en clase, ¿cierto? Para ir viendo en este caso, cómo se actualizan los LDB. Recordemos que el LDB corresponde a la distancia mínima desde A, en este caso porque es nuestro nodo inicial, hasta los demás vértices, la que se conoce hasta el momento y que nosotros vamos a ir actualizando, ¿ya? Y añadí todas estas tablas porque la idea es que se entienda el procedimiento también, que era parte de lo que nos pedían. Ya. Lo primero que vamos a hacer nosotros es ir resolviendo con Dijkstra como si fuéramos paso por paso con el algoritmo. El algoritmo lo primero que nos decía es que nosotros teníamos que hacer una copia de los elementos que estaban en el conjunto de vértices. Y los vamos a copiar en este caso en Q, igual como nos lo decía el algoritmo. Y luego de eso también teníamos que marcar cada uno de los vértices, a cada uno de ellos con distancia mínima no inicial de infinito, con excepción desde donde nosotros partimos, que en ese caso la distancia va a ser 0, claramente. Entonces esto partimos y los vamos a asignar con infinito. Y como A es el inicial, quedaría en 0. Este no tiene pan. Ya. Y esto en este caso va a ser nuestra configuración inicial. Configuración inicial. Entonces ahora nosotros tenemos que comenzar a iterar acá. Aquí vamos a anotar nuestra iteración 1. Iteración 1. Luego Dijkstra lo que hacía era que empezaba a iterar en este caso sobre este conjunto Q. Lo que nosotros íbamos haciendo era que tomábamos un vértice o nodo de este conjunto y el que nosotros elegíamos era justamente el que tenía menor LDB de lo que nosotros conocemos hasta el momento. ¿Ya? Entonces siempre el inicial siempre va a ser el nodo al cual yo le doy en este caso al algoritmo, ¿ya? Porque la distancia es 0. Y cuando nosotros hacíamos eso, recordemos que Dijkstra lo que hacía acá en este caso era que eliminaba primero al elemento, es decir, acá nosotros vamos a tomar A, porque A tiene 0, entonces nosotros lo eliminábamos del conjunto, y a la vez lo tomábamos, es decir, lo nombramos como X, si es que se recuerdan a la clase, nuestro X va a ser A, y nosotros veíamos luego los vecinos, para todo en este caso, para todo I, vecino de X en Q, veíamos si nosotros para esos vecinos, en este caso I, los voy a escribir con otro color para que resalten,
para cada uno de esos i, si nosotros podíamos actualizar cuál era la distancia mínima desde el nodo inicial, es decir, si nosotros podíamos actualizar su L de i en este caso. Acá nosotros lo teníamos de la siguiente manera. Eso decía que para el L de i, este va a venir dado por el mínimo, el nuevo L de i en este caso, entre el valor que ya conocemos de L de i, o si no, el valor que nos cuesta a nosotros, es decir, llegar hasta x, ya que x es donde nosotros estamos parados en este momento, es el x que nosotros tomamos, el costo, el menor costo que nosotros conocemos hasta ese valor, más el costo del arco de ir desde x hasta su vecino. Entonces nosotros vamos a comparar esos dos valores, vamos a ver cuál es menor, y con ese nos vamos a quedar. Esto lo hacemos para todos los vecinos de x, pero que tienen que estar en q, ojo con eso. Ya, entonces volvamos a la iteración 1. Veamos cuáles van a ser los vecinos en este caso de A. Los vecinos son B y son C, y además ambos están en este caso en Q. Ya, entonces, bueno, A se va a mantener en 0. Vamos a hacerlo así. A se va a mantener en 0. Y solo vamos a poder actualizar B y C, así es que los siguientes continúan en infinito. Para B, nosotros vemos acá, el valor que conocemos ya es infinito, y lo vamos a comparar con ¿qué? Con el valor que me cuesta a mí llegar a A, que es 0 claramente porque era el inicial justo. Entonces 0 más el arco que conecta A con B, que serían de 70. Entonces estoy comparando infinito con 70, y yo me voy a quedar claramente con 70 acá, y esto viene desde A. Y lo mismo vamos a hacer en este caso para el C, que nos va a dar 45. También viene desde A. Entonces esa sería nuestra primera iteración. Y así es como vamos a continuar nosotros. Ya. Ahora vamos a ir a la iteración 2. Vamos a colocarle i2 solamente. En este caso, nosotros ahora ya no tenemos A para poder seleccionarlo de acá. Veamos cuál es el que tiene menor L de B que no sea A. En este caso va a venir siendo el C. Entonces nosotros, vamos a eliminar el C. Ya, lo eliminamos. Y ahora tenemos que ver todos los vecinos del C que estén en Q. Aquí estamos con el C. ¿Cuáles están en Q? Están el B, el D y el F. Entonces, para esos tres vecinos nosotros vamos a analizar si podemos mejorar el LDB que ya conocemos. Entonces, este se mantiene en 0. El C se mantiene en 45 en este caso. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Ya. Entonces, primero para el B. Notemos que el costo que nosotros conocemos hasta C ahora es de 45. Si nosotros le sumamos en este caso los 40, nos daría 85. Y eso lo vamos a comparar con lo que nosotros ya conocemos. Va a ser el mínimo entre el valor de L de B en este caso, o el valor de L de C más los 40, es decir, 70 y 85. Claramente 85 es mayor, por lo cual nosotros nos vamos a seguir quedando con el que ya teníamos de 70, que venía desde A. Para el D, por otro lado, el valor que nosotros conocemos es de infinito. Entonces el valor que vamos a agregar ahora claramente va a ser menor. Entonces nosotros tenemos acá 45 más 80 nos da 125. Y ese es el valor que va a quedar en este caso para el D. Y esto va a venir dado por A a C, que va a venir siendo nuestro camino. Ya. El siguiente y el último que nos queda por analizar es luego el F. Para el F en este caso es lo mismo que con D. Nosotros no teníamos un costo, no conocíamos una manera de llegar. Nuestro costo era de infinito. Entonces ahora tenemos 45 más en este caso 75, que nos va a dar 120 para el F. Y esto también viene dado por A y por C. Y esos serían todos los que nosotros podemos analizar en este caso, dejando como X en este caso a C. Los siguientes quedarían como infinitos. Ya. Esa fue nuestra iteración 2 y ahora vamos a ir a la iteración 3. Para la iteración 3, de nuevo nosotros vamos a fijarnos acá. Ya no podemos tomar ni el A ni el C, porque esos no están en Q. ¿Y cuál de los siguientes es el que tiene menor valor? En este caso de L de B, viene siendo el nodo B. Entonces ese nosotros vamos a elegir. Acá borramos el B. Aquí les voy a ir anotando cuál seleccionamos. Seleccionamos el A, luego seleccionamos el C y ahora seleccionamos el B, para que se entienda un poco mejor. Ya. Entonces seleccionamos nosotros el B
Y con el B nos vamos a ir preguntando de nuevo lo mismo. El B, ¿qué vecinos tiene que estén en Q? En este caso, tanto el A como el C no están. Entonces eso no los vamos a analizar. Solo tenemos el caso del D. Y notemos esto. El costo que nosotros conocemos hacia D es de 125. El costo que nosotros conocemos hacia B es 70. Entonces vamos a comparar 125 con 70 más 65. Lo que en este caso no nos conviene tomar porque nos daría un costo mayor, ¿cierto? Entonces nos conviene quedarnos simplemente con el 125 que ya conocíamos. Entonces, para la iteración número 3 van a quedar todos los costos de la misma manera, como los teníamos en la iteración 2. Continuemos ahora. Seguimos en este caso iterando, vamos a la iteración 4. Y en la iteración 4 nosotros vemos acá, nos quedan D, E, F, G. Entonces nos quedan D, E, F, G. Nos quedan los 4 de abajo. El que tiene menor costo en este caso viene siendo, o mejor dicho, menor LDB, es el F. Entonces nosotros vamos a seleccionar acá el F. Vamos a eliminar lo de Q. Y vamos a ver los vecinos de F que estén en Q. Estamos aquí y los únicos vecinos de F que están en Q vendrían siendo el E y el G. Vamos con L primero. Para el E, lo que nosotros conocemos es infinito. Por lo tanto, este va a ser 120, el L de F que nosotros conocemos, más 70 simplemente. Nos va a dar 190 en este caso. ¿Ya? Para L, 190. Esto va a venir dado por A, por C y por F. Y para G, por otro lado, va a ser lo mismo. O sea, nosotros sabemos que el costo hasta F es 120 y le vamos a sumar los 80 del arco, que nos va a dar 200. Esto era para el G, 200. Y este va a venir de nuevo igual A por C y por F. Se va a hacer el pad y los demás se conservan porque no tenemos ningún otro vecino que podamos analizar. Ya. Terminamos entonces la iteración 4, vamos a la iteración número 5. Ahora vamos viendo, bueno, ahora tenemos un valor para cada uno de ellos. Y vamos a ir viendo si los podemos mejorar. Con lo que me refería a un valor que sea distinto a infinito. Nos quedan D, E y el G. Entonces nos quedan estos y este de acá. El que tiene menor valor en este caso es el D, que tiene 125. Entonces nosotros vamos a tomar ahora D. Vamos a tomar D, lo eliminamos de Q. Y desde D, ¿cuáles son los vecinos de D que están en Q? Solo tiene al E, ¿ok? Y para el E, el costo que nosotros conocemos es de 190, y para el D es de 125. Entonces aquí tenemos 125. Más 40 nos daría 165, que es claramente menor que 190. Entonces ese lo vamos a actualizar nosotros. Ahora nos va a quedar en 165 y cambió el pad, ¿cierto? Porque este iría por A, por C, por D y ahí nos quedaría para llegar al E. Y todos los demás se van a mantener nuevamente. Ya una vez terminada la quinta iteración, vamos a la iteración número 6. Ya nos quedan solo dos elementos que analizar. La misma pregunta de siempre. Entre E y G, ¿cuál tiene menor LDB? Entre E y G, el E sería en este caso. Nosotros seleccionamos al E. Con el E vemos cuáles serían los vecinos que están en este caso en Q. Solo tenemos al G. Y notemos esto, que hasta el E yo tengo que el costo es de 165, ¿cierto? Si yo le sumo 35 me va a dar 200, que es el mismo costo que yo ya conozco acá. Por lo cual, en este caso, bien podría cambiarlo o bien puedo no hacerlo porque el costo me va a dar lo mismo, ¿ya? Entonces, para este caso no importa y vamos a mantener todo de la misma manera. Bueno, luego de esto, ahora nos queda, bueno, había que eliminarle, eso se me había ido, ¿cierto? Siempre eliminamos primero el elemento que seleccionamos. Nos queda solo el G, el último elemento de Q. Sacamos en este caso G y nosotros nos damos cuenta que cuando sacamos el último elemento, estamos aquí, ya no nos queda ningún vecino que está en Q. Entonces no vamos a tener que analizar ningún caso más y lo que tenemos acá se va a replicar en este caso aquí y va a ser lo mismo. Claro, quedaría eso. Recordemos que esta era la séptima iteración y esta era con el G. Por lo tanto, vamos a escribir acá, finalmente, Pamela
tarda 200 segundos en viajar desde A hasta G. Hasta G, y sería realizando vamos a ver si alcanza, realizando el camino que tenemos nosotros, ¿cierto? Va a ser en el fondo AC, F y G. AC, F y G. Entonces esa era la respuesta al primer ítem de la pregunta 1. Continuando con el desarrollo de la pregunta 1, ahora vamos a realizar la segunda parte. Para ello vamos a volver al enunciado. Vamos a ir a la segunda parte, que es la de acá. Nos dice: suponga que la línea norte ha decidido cerrar todas sus estaciones, ya que se encuentra en mantención por alerta de explosivo. Dado esto, las estaciones de Tottenham Court Road y Leicester Square ya no están disponibles. Por ende, los tiempos de viaje a Holborn se actualizan a 115 desde Oxford y a 55 desde Piccadilly Circus. Ok, entonces, vamos acá arriba. Ya no podemos usar entonces Leicester Square ni Tottenham Court Road. El E y el F, entonces, como nodos, nosotros los vamos a sacar. Y nos dice que vamos a tener nuevos arcos que van a ir desde C y desde D, porque nos dice que vamos a ir desde Oxford Circus, que es el C, y desde Piccadilly Circus, que es el D. Entonces también vamos a tener estos nuevos costos que nos dieron. Recordemos, Oxford Circus viene siendo C y Piccadilly Circus viene siendo D. Desde ahí entonces nosotros vamos a sacar dos nuevos arcos hasta nuestro nodo G. Luego de eso nos dice: obtenga los tiempos de viaje desde toda estación a cada una de las otras. Nuevamente se nos pide indicar claramente el algoritmo a utilizar y el procedimiento de cómo se aplica el algoritmo. Bueno, aquí se nos está diciendo claramente que se solicitan todas las distancias, o mejor dicho, tiempo de viaje para todas las estaciones que quedaron operativas en el mapa. Es por ello que nosotros vamos a utilizar Floyd-Warshall, porque con Floyd-Warshall nosotros sabemos cuáles van a ser las distancias, o sea, los costos mínimos entre cada par de nodos. Volviendo acá, yo ya tengo dibujado el grafo que les estaba mostrando recién. Al eliminar los nodos E y F, nos quedaría este grafo con los nuevos dos arcos y sus respectivos costos. Para nosotros poder realizar el algoritmo de Floyd-Warshall, recordemos que en un inicio lo que hace Floyd-Warshall es crear una matriz de costos, la cual es la que tenemos aquí. Le vamos a colocar matriz de costos. Y lo que hace en este caso, en un inicio, Floyd-Warshall, es que empieza a rellenar esta matriz con los valores que nosotros ya conocemos en este caso del grafo. Es decir, si yo tengo un arco entre A y B, yo voy a añadir el valor del peso, en este caso del arco, como el costo mínimo por el momento. Y para cuando yo no tenga un arco, es decir, entre A y G, yo no tengo un arco directo, no tengo esto. Si eso ocurre, entonces según Floyd-Warshall yo voy a colocar en este caso un infinito. Ya. Una vez que tengamos la matriz de costos, nosotros vamos a empezar a iterar y ahí vamos a tratar de ir actualizando los valores en este caso, de los costos entre cada par de nodos. Comencemos entonces. Vamos primero a rellenar la matriz de costos. Notemos que para cada nodo el costo de llegar a sí mismo siempre va a ser 0. Entonces la diagonal está compuesta de ceros. Luego de ello, vamos viendo por A primero. En el caso de A, para llegar a B tenemos un costo de 70, para llegar a C tenemos un costo de 45, y luego a D y a G tenemos infinito. De B, luego para llegar a C tenemos un costo de 40, para llegar a D 65 y luego tenemos infinito. Luego desde C, para llegar a D tenemos un costo de 80, y para llegar a G, que es uno de los arcos nuevos que nosotros incluimos, sería de 115, lo mismo de D a G, es uno nuevo, y nos dijeron que era 55. Entonces esa sería nuestra matriz de costos. A continuación, nosotros teniendo la matriz de costos lista en este caso, según Floyd-Warshall, lo que nosotros hacíamos es que hacíamos un triple foranidado, si se acuerdan de la clase, donde nosotros vamos a ir dejando un K fijo. Ese K en el fondo era el índice de uno de los nodos que representa los nodos en el fondo de la matriz, el cual yo voy a ir dejando fijo. De manera más intuitiva, nosotros vamos a fijar un nodo en el grafo y yo voy a hacer que en este caso
se pase por ese nodo fijo, y voy a ver si pasando por este nodo yo puedo mejorar el costo que yo ya conozco. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que entre C y D yo ya tengo un costo que es 80, ¿cierto? Pero supongamos que estoy fijando el G. Entonces, para ir de C a D, yo necesariamente tengo que pasar por G ahora. Entonces yo voy a preguntar, si sumando esos costos, ¿eso es mejor al que yo ya conozco? Es decir, si es menor, ahí veo si sí o si no. Y si es mejor, entonces yo lo voy a cambiar por ese nuevo costo. Vamos a ir viendo entonces la iteración. Vamos a tener 5 iteraciones porque nosotros tenemos en este caso 5 nodos, los cuales vamos a ir dejando fijos. Entonces la iteración 1. Iteración 1, esta va a ser pasando en este caso por A, con A fijo. Ya. Pasando por A, nosotros podremos mejorar algunos de los costos que ya conocemos. Veamos en este caso que yo podría ir de C a B pasando por A, algo así. Pero de C a B, yo siempre me tengo que fijar en la matriz. De C a B yo tengo un costo de 40. Y luego de C a A yo tengo un costo de 45 y de A a B yo tengo un costo de 70. Entonces sumar esos dos me daría en este caso 115 y eso es mucho mayor al costo de 40 que yo tengo. Entonces eso no me sirve. ¿Qué otra cosa podría hacer? Yo también podría decir de D a C pasando por A. Entonces de D a C yo lo vería como de D a A y de A a C. De D a A yo tengo un costo de infinito y de C a A tengo un costo de 45. Sería 45 más infinito. Y eso tampoco no nos conviene en este caso porque estamos sumando infinito más algo y es claramente muchísimo más grande que tener simplemente el CD, que es el que nosotros tenemos acá, el costo de CD, que es 80. Ya. Entonces, para la primera iteración nosotros nos damos cuenta que no tenemos mejoras, dejándola fijo. Sería sin mejoras. Ya. Luego, vamos a la iteración número 2. Y ahora vamos a dejar el B fijo. Ya, el B fijo. Por otro lado, ahora tratamos de hacer que se pase por acá para ver si podemos mejorar los costos. Podríamos analizar el caso del C al D, ¿cierto? Del C al D nosotros tenemos un costo de 80 y ahora nosotros podríamos decir quiero que pase por el B. Pasando por el B, el costo nos daría en este caso de 105, lo cual es mayor a 80, entonces tampoco nos sirve. Pero sí, ¿qué nos serviría pasando por, en este caso, por el B? Sería ir de A a D, porque de A a D yo tengo infinito, y si yo paso por el B, sería sumar 70 más 65 en este caso. Y ese costo sí sería menor, ya que el otro es infinito. Entonces lo vamos a anotar acá. Nosotros tenemos que de A a D tenemos un costo de infinito y lo vamos a cambiar por A, B y D, que nos dimos cuenta que era 135, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a actualizar también acá en la matriz. De A a D teníamos infinito y ahora tenemos, 135. Ya. Luego, ¿tendremos alguna mejora más que nosotros podamos hacer dejando B fijo? En este caso no podemos mejorar nada más. Vamos a la tercera iteración. Vamos a dejar en este caso C fijo. Ya. Vamos a usar otro color ahora. Para el C fijo, es decir, ahora vamos a pasar por C para ver si así podemos mejorar los costos. Notamos claramente que desde A a G yo tengo infinito y desde B a G también tengo infinito. Y si yo paso por C, podría llegar a G. Es decir, de A a C a G, pasando por C. Lo mismo de B a G. Si yo paso por C, también puedo mejorar, en este caso, el costo que yo ya tengo. Entonces ahí ya tengo dos que puedo mejorar, los cuales vamos a anotar enseguida acá. El primero era entonces de A a G.
que ese es infinito, y yo lo voy a cambiar por A, C y G. Y eso me va a dar 180. Y también habíamos dicho B y G, que esto era infinito. Y yo lo voy a cambiar por B, C y G. Y esto nos da en este caso 155. Nos da 40 más 115 en este caso. 155. Y esto también lo vamos a cambiar nosotros acá en la tabla. Entonces esto era de A a G y de B a G. 180 y 155. Ahora, ¿podremos nosotros mejorar algún otro costo pasando por C? Sí, uno que ya habíamos cambiado anteriormente es ir de A a D. Nosotros habíamos encontrado que antes teníamos infinito, lo mejoramos por 135, pero notemos que si pasamos por C, nosotros todavía podemos seguir disminuyendo ese costo, porque nos quedarían en 45 más 80 en este caso, y eso nos daría 125, que es menor a los 135 que nosotros ya tenemos. Así que ese también lo vamos a mejorar. Tenemos entonces acá A, B y D. Nos daba 135. Y lo vamos a cambiar en este caso por A, C y D, que nos va a dar 125. Y lo cambiamos acá en la matriz. 125. Ya. Luego ya no podemos mejorar más pasando por C. Así es que vamos a ir en este caso a la iteración número 4. Que va a ser en este caso pasando por D con el D fijo. Iteración 4 con el D fijo. Ya, para la iteración 4 también vamos a usar otro color acá. ¿Qué nosotros podríamos mejorar en este caso? ¿Existirá algo que nosotros podamos mejorar pasando por D? Entre B y C no lo podemos mejorar a lo que nosotros ya tenemos pasando por acá. Entre A y G, pasando por el D, tampoco nos mejoraría. Pero sí, ¿qué nos podría mejorar en este caso? Notemos que nosotros tenemos que de B a G tenemos 40 más 115, pero si fuéramos desde B a G pasando por D tendríamos 65 más 55, que es menor. ¿Ya? Es decir, en este caso nos daría 120 versus los 155 que nosotros conocemos. Entonces eso sí sería una mejora. Acá tenemos B, C, G como 155 y eso lo vamos a cambiar por B, D, G, que es 120 en este caso. Entonces de B a G cambia por 120. Esa sería la iteración 4. Luego nosotros no tenemos más mejoras. Vamos a pasar a la última iteración, que sería en este caso dejando el G fijo. Y al dejar nosotros el G fijo acá, nos damos cuenta que no vamos a poder mejorar nada. Lo que nosotros encontramos acá ya vendrían siendo los costos mínimos. Entonces en este caso vamos a tener que esto va a quedar sin mejoras. Finalmente, la respuesta en este caso sería la siguiente matriz de costos. Vamos a decir la matriz de costos, le vamos a llamar M sub C, y vamos a decir, la pregunta que nosotros nos decían es obtenga los tiempos de viaje desde toda estación a cada una de las otras. Entonces, los tiempos de viajes mínimos entre cada par de estaciones está dado por M sub C. Y esa sería en este caso la respuesta a la segunda parte de la pregunta 1. Bueno, continuando con los ejercicios, vamos a ver el segundo ahora, que este abarca los contenidos de encontrar el árbol recubridor mínimo. Vamos entonces. Nos dice: una catástrofe se avecina sobre la tierra de Amestris y la vida de todos sus habitantes se encuentra en riesgo. Para suerte de ellos, un extraño, bajo el nombre de Hohenheim, está intentando evitar esta catástrofe, y para esto requiere de la ayuda de estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María con conocimientos sobre teoría de grafos. Ahora nos dicen: determine el árbol recubridor mínimo para la región de Amestris utilizando el algoritmo de Prim y de Kruskal. Y se nos da el siguiente grafo, que vamos a suponer que este es la región de Amestris.
y nos dice utiliza el nodo A para partir cuando el algoritmo lo requiera. Entonces el ejercicio está bastante claro, no es nada más que aplicar prim y cruzcal el grafo que tenemos, y cuando nosotros usamos prim sabemos que necesitamos un nodo para partir, así que vamos a partir por A. La gracia de este ejercicio está en ver que ustedes puedan en este caso demostrar cómo se aplican de manera distinta tanto prim y cruzcal. Es decir, aquí nos va a importar el orden en el que nosotros vamos, en este caso, añadiendo los arcos a nuestro árbol. Ya, para eso vamos a ir de nuevo acá. Aquí tenemos los grafos copiados 2 veces y vamos en este caso a ir añadiendo los arcos. Vamos a ir con prim primero. Recordemos nosotros que con prim lo que nosotros hacíamos era que tomábamos el nodo inicial y empezábamos a mirar de todos los arcos que yo tengo cuál es el que tiene menor coste. En este caso el que tiene menor coste es el que va a B porque tiene un peso en este caso de 5. Entonces tomábamos ese arco y lo agregábamos al árbol y así seguíamos. Luego en el siguiente caso vamos a analizar los dos arcos más que salen desde B y vamos a ver cuáles son todas nuestras opciones. La que tenga menor coste, entonces en este caso que sería de B a C, entonces agregaríamos el arco BC a nuestro árbol. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya. Entonces ya nos dimos cuenta que tenemos que partir con A a B. Vamos a ir pintándolo acá. Ese es el primer arco que nosotros añadimos. Entonces acá vamos a ir escribiendo que nosotros tenemos A, B. Ese es el primer arco. Voy a colocarle acá el orden. Primero añadimos AB, en este caso, que tiene coste 5. O sea, coste 5. Ya, no es necesario añadir el costo en este caso, pero lo voy a colocar acá. Costo de 5, entre las 3 primeras opciones que yo tenía. Luego, vamos de todos los demás, tenemos todas estas opciones y notamos que BC es el que tiene menor costo, como también lo habíamos visto antes. Entonces vamos a añadir en este caso BC y este tiene un costo de 2. Luego de ello, nuevamente nos preguntamos de todas las opciones que yo tengo disponibles, que serían estas, ¿cuál es la que tiene menor coste en este caso? En este caso tendríamos 6, ¿cierto? Este tiene un coste de 2. Entonces vamos a añadir 6 que tiene un costo de 2. Y aquí mismo luego, al llegar acá, nos damos cuenta que podríamos añadir ID entre todas las otras opciones, nuevamente, que siempre vamos a estar viendo nosotros. ID en este caso es la que tiene menor coste porque este es un arco que tiene un peso de 1. Entonces vamos a añadir ID. El arco ID que tiene un costo de 1. ID. Ya. Hasta ahí creo que vamos todo bien. Ahora, ¿cuáles podríamos añadir? ¿Cierto? Tenemos disponible este arco con un costo de 9, este tiene un costo de 8, este tiene un costo de 13. Este ya no lo podemos añadir porque estaríamos generando un ciclo y eso dejaría de ser un árbol, ¿cierto? Entonces, este tampoco lo podemos añadir y nos queda BG o CG, ¿ya? Solo podemos añadir uno de ellos porque o si no estaríamos generando un ciclo después. Entonces, notemos que tanto BG o CG tienen coste de 3, en este caso que es el menor de todos los arcos los cuales nosotros podemos añadir. Es por ello que vamos a añadir cualquiera de los dos. Vemos aquí que nosotros vamos entonces a poder generar dos árboles recubridores mínimos distintos. Uno es si añadimos BG, otro si añadimos CG. Pero como ambos tienen el mismo coste, va a venir significando lo mismo. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a añadir simplemente CG. Ok. Entonces, después de añadir CG, tiene un costo de 3. Ya no podemos añadir BG en este caso, porque nos generaría un ciclo. Y seguimos viendo todas las opciones. Ya ahora, este no nos sirve, este no nos sirve, este tampoco. Nos quedan los siguientes y de en este caso el que tiene menor coste porque tiene 8 es menor a los siguientes. Y así vamos a seguir continuando nosotros. Costo de 8. A continuación nosotros vamos a añadir F porque va a tener un costo de 6 que es menor a los 13, 9 y 9 que tenemos con los demás.
Ahí está. Este es EF. Tiene un costo de 6. Ya. Y ahora nos queda por añadir. Todavía no tenemos los nodos H y J en el grafo. Vemos que nuestras tres opciones son H, AH y DJ. Y los que tienen menor en este caso son DJ y EH. O sea, vamos a añadir cualquiera de los dos. Después nosotros simplemente vamos a añadir ahora EH. Tanto EH como DJ tienen costo 9, entonces va a dar lo mismo el orden. Podríamos haber añadido DJ también primero. Y con eso vamos a completar nosotros el árbol recubridor mínimo con PRI. Entonces este sería nuestro árbol recubridor mínimo. Ahí está el árbol recubridor mínimo generado por PRI. A continuación vamos a proceder a hacerlo con Kruskal para ver cómo cambiaría entonces el orden. Ya. ¿Se acuerdan que lo primero que nosotros teníamos que hacer con Kruskal era ordenar los arcos, desde el que tiene menos peso al que tiene más peso? Entonces eso es lo primero que nosotros vamos a hacer acá. Vamos a escribir un poco más pequeño. Y ahí estamos. Entonces nosotros tenemos que D con I tiene un costo de 1, B con C tiene un costo de 2, C con I tiene un costo de 2, B con G tiene un costo de 3 y G con C tiene un costo de 3 también. Luego tenemos A con B con un coste de 5, perdón, A con B con un coste de 5. Y E con F luego, ¿cierto? E con F abajo con un coste de 6. C con D con un coste de 7. Y D con E con un coste de 8. Posterior a eso tenemos D con J con 9. H con I en este caso, que también va a tener... esto sería... Perdón, este no es H con I, esto es H con E. No sé por qué escribí. H con E va a tener 9. Luego tenemos el A con el I. Este sí es el A con el I, que tiene un coste de 11. Y el último vendría siendo el A con el H, que tiene un coste de 13. Ya. Y aquí vamos a colocar con otro color el orden que vamos a seguir. Ya. Entonces nosotros lo que hacíamos con Kruskal es que tomábamos el primer elemento y lo íbamos añadiendo, en este caso el arco al árbol, y vamos a seguir añadiendo en el orden creciente de los costes, mientras que el arco que yo no añada, el arco que yo añada no me genera un ciclo. Si me genera un ciclo yo no lo puedo añadir y tengo que pasar al siguiente. Entonces partimos con DI, que es el que tiene menor coste, el de acá. Pues, entonces este lo vamos nosotros a sacar de acá y vamos a ir marcando en el orden simplemente que añadimos D con I. Luego de eso, el siguiente va a venir siendo B con C, que no hay conflicto para ese. Vamos a añadir B con C. Lo eliminamos de acá. Fuimos con B con C, ese fue el segundo arco que nosotros añadimos. Y pasamos al siguiente que va a venir siendo C con I, ¿cierto? C con I tampoco hay conflicto. Entonces vamos a añadirlo acá. C con I. C con I. Ya. Hasta ahí todo bien. Ahora nos aparece B con G. Para este tampoco nos causa ciclo, entonces también lo vamos a seguir añadiendo. B con G. ¿Ya? Pero el siguiente, que vendría siendo G con C, nosotros no lo podemos añadir porque ese nos causaría un ciclo. Vamos a anotar aquí ciclo. Ya. Entonces ese no lo añadimos, pero sí lo vamos a saltar en este caso y vamos al siguiente que va a ser A con B. A con B no me causa ningún problema, lo añado.
y A con B, claro, es el siguiente. Continúa así. Con E con F también lo voy a poder añadir yo. E con F. Y después de E con F vendría en este caso... Ah, bueno, lo voy a marcar acá. E con F. No hay problema. Después de E con F vendría el C con el D. Ya. El C con el D también nos causa ciclo. Entonces este nosotros no lo podemos añadir. Perdón. Ciclo. Vamos al siguiente entonces, que vendría siendo el D con el E. Para ese no tenemos problema. Lo sacamos, añadimos el D con el E. Y luego del D con el E vamos a analizar el caso del D con el J. El D con el J tampoco nos causa conflicto. Lo añadimos. Luego del D con el J tenemos el H con el E. Y acá tampoco tenemos conflicto nosotros con este. Ese sería dije el H con el E. Ya. Después de añadir el H con el E, no los marqué acá, el H con el E, notemos que aún nos quedan dos arcos por analizar, pero cuando nosotros los vayamos a ver, el A con el I en este caso, va a ser un arco que me genere ciclos, entonces no va a pasar nada. Y luego, el A con el H también es un arco que me genera ciclo, entonces en este caso tampoco pasa nada, no agregamos nada. Y ahí terminamos de revisar todos los nodos que estaban ordenados en peso de forma creciente, y terminaría el algoritmo de Kruskal. Y ese sería el árbol recubridor mínimo en este caso. Notemos que aquí hay una sutil diferencia entre los dos árboles recubridores mínimos, porque en uno tenemos GC y en el otro tenemos GB. ¿Ya? Y esto va nada más ni nada menos porque acá en prim nosotros decidimos tomar en este caso GC, ya que ambos tenían el menor costo. ¿Okay? Es lo mismo acá, que si nosotros en este orden, como los pusimos, hubiéramos puesto GC primero antes que BG, si hubiéramos cambiado el orden, también me hubiera dado el mismo árbol recubridor que prim. Entonces aquí tenemos dos árboles recubridores mínimos. Y la diferencia entre ambos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, va en cómo nosotros vamos en este caso recorriendo el grafo para ir en este caso armando el árbol recubridor mínimo. Notemos que acá, ¿cierto? Que va a depender todo en prim del nodo que uno le dé de partida, y a medida de eso lo que uno vaya agregando. En cambio acá nosotros, para Kruskal, siempre vamos a añadir primero los arcos que tengan menor coste. Entonces esto era importante que ustedes respondan acá. ¿Cuál era el orden de cómo fueron agregando los arcos para entender, para que se aprecie bien que entendían cómo funcionan ambos algoritmos? Bueno, y ese sería el ejercicio número 2. Bueno, continuando también con los ejercicios, este no estaba en los ejercicios propuestos, pero dado que vamos a evaluar redes de actividades en la pregunta 1 del certamen 3, vamos a hacer un ejercicio de redes de actividades ahora. Este ejercicio nos dice: en el siguiente cuadro se muestra un proyecto mediante una lista de actividades, sus requisitos y duraciones en meses. Entonces tenemos aquí las actividades desde A a la K, tenemos sus requisitos y las duraciones, y luego abajo nos dicen: modela el problema como un grafo. Ya, o sea, tenemos que construir el grafo de la red de actividad y luego determinar la holgura de cada actividad, la ruta crítica y la duración óptima del proyecto. Ya, entonces esto nosotros todo lo vimos. Sabemos que lo primero que vamos a tener que hacer es calcular la duración óptima del proyecto, es decir, vamos a calcular el LDB para cada uno de los estados. Luego vamos a calcular el LDB, que es el último instante en que puede ocurrir un evento, lo que nos va a permitir en ese caso poder calcular la holgura de cada actividad, y con eso vamos a poder conocer la ruta crítica. Y además nos dicen que suponga que una vez iniciado el proyecto por problemas externos, la duración estimada de la actividad E, la que tenemos acá, cambia, y la nueva duración de dicha actividad es de 5 meses. Nos piden explicar qué ocurre con la duración óptima total del proyecto y con la ruta crítica. Ya. Vamos a partir entonces con la primera parte. Lo primero que nosotros tenemos que hacer acá es construir en este caso el grafo de la red de actividades. Para eso nosotros veamos cuántos estados vamos a tener. Vamos a tener el inicial, ¿cierto? Vamos a dibujarlo acá. ¿Ya? Que este va a ser el 1, y yo tengo dos actividades que pueden partir simultáneamente, tanto A como B. Entonces vamos a llegar a dos estados. Y B. Vamos a dejar un poco más de espacio acá. Ya.
Estas van a ser entonces A y B. Las vamos a escribir acá. Entonces el 1, el 2 y el 3. Claro, tenemos esto así. Y esta vendría siendo A,5 y esta va a venir siendo B,4. Y analicemos lo que sigue entonces. Nosotros luego tenemos que C tiene de requisito A, o sea, nosotros podríamos sacar un arco acá que vaya a ser C. Y luego tenemos que D tiene de requisito AB, o sea, también podríamos sacar otro de acá abajo. Y luego, ¿qué otro tiene de requisito A? Ale. O sea que del A nosotros tendríamos en este caso dos arcos que podríamos sacar. Y notemos que luego tenemos una actividad F que necesita de C y D. Es decir, yo voy a dibujar de manera aquí súper rápida. Nosotros tendríamos C y tendríamos D. ¿Ok? Y luego necesitamos una actividad F, en este caso, que tenga los dos juntos. Es decir, podríamos tener esto así. C, D, y de acá saldría F. ¿Ok? Además de eso, luego de ello nosotros tenemos que hay uno que necesita acá AF dos veces con el E. Entonces nosotros también teníamos acá, en este caso, que desde el estado 2 podíamos sacar un arco E, que en este caso se va a tener que juntar acá con el F. Ya, ok, porque tanto el H como el J necesitan de F. Pero ahora, ¿qué pasa después? Que nosotros además de esto tenemos una actividad I que también necesita en este caso de D. ¿Ok? Porque nosotros ahora de C y D, ¿ok? Pero además necesita de G. Entonces, no la podemos sacar de acá. Acá nosotros solo tenemos C y D. Y necesitamos que esté G también. ¿Y de dónde se saca G? G se saca desde B. Ya, entonces aquí vamos a tener que emplear lo que nosotros vimos como actividad fantasma. Lo vamos a volver a hacer acá, al punto donde estamos. Ya vimos que en este caso vamos a tener un estado acá y otro estado acá. Ya, por ahora vamos a ir así. Y vamos a añadir los arcos. Este va a ser en este caso el C. Este va a ser el D. Este va a ser el F que nosotros vamos a sacar y este va a ser el E. Uf. ¿Por qué no funciona? Y ahí sí. Ya. Aquí van a ver cómo queda esto. Un momento. Y ahora sí, entonces nosotros teníamos que de A, nosotros hay dos actividades que dependen de A, tanto el C, que tiene un costo de 2, y el E, que tiene un costo de también de 2. Y por otro lado, D tiene el requisito de B, entonces este sería D, que tiene un coste de 5, y también G, que tiene un costo de 4. ¿Ya? Y en este caso, en el cuarto estado, nosotros vamos a tener las actividades C y D. Ahí. Entonces aquí nosotros vamos a poder sacar en este caso F. ¿Ok? F que tiene un costo de 9. ¿Ya? Que son justo las dos actividades. Pero por otro lado, nosotros para la actividad I necesitamos C, D y G. Entonces en este estado ya tenemos C y D. Y acá tenemos G. Entonces podríamos llegar a un nuevo estado. Donde en este caso la actividad que me lleva del estado 4 al nuevo estado sea una actividad fantasma que no va a tener en este caso coste alguno, como ya habíamos visto, que las usábamos en este caso para nuestra conveniencia. Entonces claramente aquí tenemos C y D, o sea que ya se cumplen, por eso las llevamos hasta acá sin otro coste, simplemente para poder hacerlo, y acá se cumple que haya transcurrido la actividad G. Entonces con eso tenemos C, D y G acá, y nosotros vamos a poder en este caso sacar la actividad I desde ese evento o estado. Ya, vamos a, en este caso, a darle nombre a los nodos. Este va a ser el estado 5 y este va a ser el estado 6. Y luego, ahora podemos sacar tanto H como J. Acá, notemos que tanto H y J van a desprenderse los dos desde I. Pero también veamos
justo que h es requisito para k, ¿ya? ¿Y k qué otro requisito tiene? Tiene i, el que yo voy a sacar desde acá. Entonces voy a dibujar en este caso esos dos arcos de manera que converjan a un nodo, ¿ok? Entonces acá vamos a tener esto, sería algo así. Y entonces acá nosotros tenemos el h que tiene un coste de 5, que lo sacamos desde el estado 6 porque tiene el requisito del e y el f. Y desde el estado 5 nosotros vamos en este caso a sacar la actividad i que tiene un coste de 13, que en este caso tenía requisito el del c y el g. Y eso va a llegar a un estado 7. Y finalmente nosotros podemos sacar la actividad k. Y habíamos quedado también que la actividad j en este caso salía desde el estado 6. Entonces vamos a tener un j y vamos a tener un k. Que habíamos dicho cuando pasaba esto, que cuando vamos a poner en este caso el estado final, va a llegar el estado final, mejor dicho, cuando una de estas dos termine. ¿Okay? Entonces ambas las vamos a juntar en un estado final simplemente, y el plazo mínimo va a venir dado por la que demore más en este caso. Ok, así. Claro, entonces este era J,7 y este va a ser K,3 por sus respectivos costos. Entonces este vendría siendo la primera parte que nos pedían modelar el problema como grafo. Esta va a venir siendo la red de actividad para el proyecto. Me faltó decir añadir acá el estado final, que sería siendo el estado 8. Entonces ahora, para poder determinar la holgura, la ruta crítica y la duración óptima del proyecto, cierto que nosotros tenemos que calcular lo que serían el EDB, el instante mínimo en que puede ocurrir un evento, y el LDB, el instante más tarde en que puede ocurrir un evento sin retrasar el proyecto. Entonces vamos a calcular ellos. Para eso nosotros vamos a hacer simplemente una tabla acá, para que quede más ordenado. Bueno, calculemos en este caso EDB y LDB. Vamos a partir con EDB. Nosotros sabemos que para EDB el ED1 siempre va a ser 0, ¿ya? Yo lo voy a ir anotando igual acá, como lo hicimos nosotros en la clase, con los respectivos colores. Este va a tener 0. Y luego de ello, vamos a ir viendo para 2 y para 3. Bueno, para 2, nosotros solo tenemos que en este caso tiene la actividad A. Lo más temprano que puede ocurrir ese evento, perdón, es cuando termina la actividad A, es decir, este va a tener un costo de 5. Y para la actividad 3 va a ser cuando termina la actividad 4. Así que este va a tener un coste de 4 igual. Ahí, o sea, justo lo que es la duración de la actividad. Luego, sí, para analizar el estado 4, cuál va a ser su EDB, veamos nosotros, tenemos que ver cuál es el camino más largo hasta el estado 4. Pasando por 1 y 2, tenemos 5, más 2 en este caso nos daría 7. Pero si vamos por 1 y 3, y luego de 3 a 4 vamos a tener 9. Por lo tanto, ese es el camino más largo y ese va a ser el EDB de 4. Continuamos de la misma manera para los siguientes. Ahora para 5, nosotros tenemos que la actividad fantasma X en este caso tiene un coste de 0. Por lo tanto, si nosotros pasamos por 4, el E de 5 va a ser en este caso de 9. Y si pasamos por G, en este caso el E de 5 vendría siendo 4 más 4, que va a ser 8. El mayor valor en este caso es 9, es decir, por 9 sería el camino más largo. Y ese sería el EDB de 5. Y ahora el EDB de 16. Notemos que acá nosotros ya tenemos 9. Si le sumamos 9 nos da 18. Distinto por acá, si viniéramos desde este lado, que nos daría 7. Entonces vamos a tener 18 acá para el nodo 6. Para el nodo 7 luego, acá nosotros tendríamos 9 más 13. Y acá nosotros tendríamos 18 más 5. Y nos quedaríamos entonces con 18 más 5, que nos da 23 para el E de 7 en este caso, ya que es el mayor.
Luego de eso tenemos que ver cuál va a ser el EDB para el estado 8. Y para el estado 8 notemos que nosotros tenemos 18 más 7, que en este caso eso nos daría 25, o 23 más 3, que en este caso nos daría 26. 26 es el valor más grande, entonces ese va a ser el EDB. Y ahí tenemos nosotros el EDB para cada uno de los nodos. Ahora tenemos que proceder nosotros a calcular cuál va a ser el instante más tarde en que puede ocurrir un evento sin que se demore el proyecto, y que eso corresponde al LDB. Y sabemos nosotros que el LDB del último estado del evento final va a ser igual al LDB del estado final. Es decir, LD8 va a ser 26 y nosotros vamos a ir partiendo desde atrás ahora. Entonces luego, para calcular el LD7 nosotros vemos el LD8 y le restamos el peso del arco. Nos va a dar 23 en este caso. 23. Lo mismo hacemos para el LD6. Acá sí nosotros tenemos dos arcos que son salientes desde 6. Entonces nosotros vamos a tener que analizar los dos arcos y vamos a tomar el mínimo valor de ellos. O sea que acá nosotros tenemos 26 menos 7. Esos 26 menos 7 en este caso nos darían 19. Vamos a ver acá. Para el LD, en este caso 6, va a ser el mínimo entre 19. Y luego acá nosotros tenemos 23 menos 5. Y ese nos va a dar 18. Entonces esto va a ser 18. Que sería el LD6. El siguiente sería el sacar el LD5. Para el LD5 nosotros tenemos 23 menos 3 en este caso, y ese nos daría 10. 10. Para el 4 ahora tenemos dos arcos que analizar. Bueno, en el caso de la actividad fantasma, esta va a restar en 0, así que sería comparar 10 con 18 menos 9, que nos va a dar 9. Entonces en este caso va a ser 9 para este arco. O sea, para este arco, para este nodo, perdón. 9. Ya. Luego para el 3, nosotros también tenemos que analizar dos arcos. Va a ser 9 menos 5, que me va a dar 4. O va a ser 10 menos 4, que me da 6. En este caso 4 es menor, 9 menos 5 es menor. Y nos vamos a quedar con 4 acá, para el 3. Para el 2, por otro lado, igual analizamos dos casos, pero no nos va a dar un valor tan pequeño. Vamos a 18, le vamos a restar 2 y nos quedaría 16 versus 9 menos 2, que nos da 7. Entonces nos quedamos con 7 en este caso, ya que es el menor valor. Y finalmente para el primero va a ser 0. Entonces aquí nosotros hemos calculado los EDB y los LDB para cada uno de los estados, y ahora nosotros podemos calcular la holgura. Pero la holgura también vamos a volver a hacer una tabla. Bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a calcular la holgura como les mencionaba antes. Recordemos que la holgura se calcula como el instante más tarde en que puede terminar la actividad sin retrasar el proyecto, es decir, el L de B, menos el instante más temprano en que puede comenzar la actividad, que sería L de U. Y además tengo que restarles lo que sería el peso de la actividad, que sería el W de U, B. Entonces con eso nosotros vamos a calcular la holgura de cada actividad. Vamos a partir por la actividad A. Nosotros notemos que la actividad A termina en 2 y parte en 1. Es decir, sería... bueno, aquí de hecho me faltó anotar en azul que para el 2 tenemos 7 acá. Y 0. Ya, ahora sí. Entonces nosotros tendríamos 7 menos luego 0 y menos 5. Eso nos va a dar 2. Entonces la holgura de A nos va a dar 2 en este caso. Para el B, por otro lado, nosotros vamos a tener 4 menos 4, o sea, y menos 0. Y eso nos va a dar 0. Entonces la actividad B no tiene holgura. Luego, para el C, nosotros vamos a tener 9 menos 5, que ya nos da 4, menos 2, nos va a dar 2 finalmente. Y eso va a ser su holgura. Y para la actividad D vamos a tener acá 9 menos 5,
menos 4, que nos va a dar 0. La actividad D tampoco tiene holgura. Luego para el E, la actividad E, nosotros vamos a tener acá 18, menos 5, que nos va a dar 13, menos 2, que nos va a dar 11. Para el F luego, su holgura sería 18, menos 9, que nos va a dar 9, y menos 9, así que el F también va a quedar sin holgura. El G luego, nosotros tenemos acá 10 de L de V en este caso, menos los 4 que nosotros tenemos de L de U, que nos daría 6, y menos 4 del peso del arco, nos daría luego 2. Para el H, siguiendo acá, nosotros tenemos 23, menos luego los 18 que nos van a dar 5, menos los 5 de peso del arco de la actividad, nos quedarían 0. Otra actividad sin holgura. Luego tenemos la actividad I, que sería 23, menos 9 en este caso, y menos 13, y eso nos va a dar 1 de holgura. Para la J tenemos nosotros 26, menos 18, y menos 7 en este caso, también nos va a dar 1 de holgura. Y finalmente para la K nosotros tenemos holgura 0, que en esta nosotros tenemos 26, menos 23, menos 3. Luego de ello, notemos cuáles son las actividades que tienen holgura 0. Sería en este caso sería la B. Luego de ello nosotros tenemos la D. Después de la D tenemos la F, la H y la K. Entonces eso sería nuestra ruta crítica. Vamos a escribirla acá. Ruta crítica. B, D, F, H y K. Entonces ahí respondimos la segunda parte que nos decían acá. Determinamos la holgura de cada actividad, lo tenemos acá. Determinamos la ruta crítica, sí, y determinamos la duración óptima del proyecto, que este venía dado en meses. Entonces sabemos que en 26 meses es la duración óptima del proyecto, en menos que eso no se puede completar. Bueno, y luego teníamos una parte más pequeña que nos decía que una vez iniciado el proyecto, el problema externo, la duración estimada de la actividad E cambia y la nueva duración de dicha actividad es de 5 meses. ¿Qué ocurre si la actividad E ahora dura 5 meses? Notemos que la actividad E tiene una holgura de 11, por lo tanto nada va a cambiar en este caso, no va a afectar al desarrollo del proyecto, ¿ya? En este caso, y tampoco va a cambiar la ruta crítica, eso era lo que había que responder ahí. Bueno, y esto es el último ejercicio del video. Espero que se haya entendido y les sirva igual para repasar.